al Espíritu de Dios con sus propias palabras que le hable. Recuerde que Dios se mueve también por la fe de la gente, no solo por la fe del que predica, sino por la fe del que recibe la palabra. Levante sus brazos y diga: Espíritu Santo, te pido que me hables, te pido con todo mi corazón que te reveles a mí a través de tu palabra. Permíteme oírte. Dices, diga: tú me dices, me has pedido y tú insistes. Ojo acá, son tres niveles distintos de relación. Por ejemplo, cuando usted le dice algo a alguien, no tiene que tener amistad con esa persona. Que Dios te hable a ti no significa que tú ya seas amigo de él. Que Dios te diga cosas no significa que tú tengas cercanía con Dios. Diga conmigo: me has pedido. Una cosa es decirle algo a alguien, otra cosa es pedirle cosas. Ahí empieza una amistad. Solo se le pide a alguien con quien se tiene una relación. ¿Tú insistes? Ojo, cuando a alguien le insiste en algo a alguien es porque ya hay una confianza. Entonces diga: relación. Diga: relación. Que Dios le muestre cosas a usted no significa que usted es amigo de Dios. ¿Cuánta gente yo he oído aún dentro de la iglesia? Es que Dios le mostró. Amén, yo le creo que Dios le mostró, pero eso no significa que usted tiene una amistad con Dios ni una relación cercana con Él. Diga: indicaciones. Cuando alguien le da indicaciones a otro es porque ya hay un nivel mayor de tiempo. Diga: tiempo. Usted necesita tener tiempo disponible para poder oír las indicaciones que Dios le quiere dar a usted. ¿Usted cómo va a saber qué es lo que Dios le quiere indicar si no se toma el tiempo para escucharlo? ¿Quién se me dice dime? ¿A quién? ¿A los qué? Dime. Quiero preguntar, ¿por qué Moisés le hablaba hacia Dios? Porque tenían una ¿qué? La diferencia entre la gente que sale adelante en la iglesia de Cristo y la que no se llama relación. No hay predicaciones. Usted no viene a oír sermones. Usted no viene simplemente a ver a alguien que le gusta cómo predica y le llega a usted, o Dios usa a esa persona para llegarle a usted. Usted viene aquí a aprender a tener una relación con Dios. Amén. Para llegar a algo con Dios hay que tener una relación con Él. ¿Cómo se siente una mujer cuando el esposo ni le habla? Cuando el esposo ni siquiera la saluda, ni siquiera la toma en cuenta, ni siquiera le consulta qué quiere, y lleva de comer a la casa simplemente porque a él le gusta. ¿Cómo se siente una mujer que solamente la busca el esposo cuando le conviene? Se siente usada. O al hombre no le gustaría que lo utilicen. Solo lo tienen en cuenta para pedirle plata. Pues ni la mujer es la sirvienta, ni el hombre es el marrano en la casa. ¿Qué le hace pensar a usted, si a usted no le gusta ser la sirvienta en la casa o el marrano en la casa, que Dios sí sea el sirviente y el marrano suyo? Sí, para muchos Dios es solo un sirviente y un marrano. Es el marrano al que se le pide plata y es el sirviente al que se le pide favores. ¿Sabe qué mensaje le está enviando usted a Dios? Usted le está diciendo: Señor, manténme sufriendo, porque solo sufriendo yo te busco. ¿Sabe qué mensaje le está dando usted al Señor? Señor, manténme en pobreza, porque solo pobre me tendrás metido en la iglesia. Si ese es el mensaje que usted le quiere mandar a Dios, créame que los mensajes que Dios recibe son claros. Entonces tenga claro cuáles son los mensajes que Dios le quiere dar a usted hoy. Dios no va a cambiar a alguien que no tenga una relación con Él. Tener una relación con Dios cuesta disciplina, cuesta formar carácter, cuesta que usted a diario ore. ¿No están cansados de tener una vida cristiana donde solamente se busque a Dios por pruebas? Porque no se busca por amor y por gusto. Mire lo que Dios le respondió a Moisés, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la presencia de Dios la que da descanso. Todo el mundo quiere descanso. Diga: beneficios. Mire que el descanso representa los beneficios de tener la presencia de Dios en uno. Pero el beneficio es por tener la presencia. Implica trabajo. Dios no está interesado en gente que no manifieste que tiene un interés en Él. Tú tienes que estar dispuesto, mi hermano, a buscar de Dios cuando tengas problemas.
Tienes que estar dispuesto a venir a la iglesia el día que no te den ganas de venir. No porque la iglesia sea mala, no porque no quieras la iglesia, no porque no ames a Dios, simplemente porque hay días donde las presiones, los problemas te quieren aplastar y te quieren impedir que tú estés con Dios y seas perseverante. Realmente el precio que pagaste el día que viniste a la iglesia con todas las ganas del mundo, eso, ahí no pagaste precio, ahí fue placer. Pero el precio es cuando nos cuesta, cuando implica que nos debemos a nosotros mismos, cuando implica que dejemos muchas cosas por poder estar en la presencia de Dios. Esa palabra le encanta a todo el mundo quiere que Dios le diga te daré, pero se les olvida que solamente Dios le dará lo que solo puede dar a los que tengan su presencia. Usted va a crecer por los testimonios y los milagros que usted tenga en su vida para contar. Yo iré contigo, dijo el Señor, y haré que tengas éxito. Amén. Los que están hoy estudiando en colegio o en universidad, usted se puede esforzar lo que quiera, pero el día de mañana los mejores trabajos y las mejores empresas las van a tener no solo los que se hayan preparado, sino que se hayan preparado y tengan la gracia de Dios. Amén. ¿Conoce usted muchachitas, jovencitas, que por más que tratan, no levantan? Mujeres que todos los hombres se aprovechan de ellas, que no tienen la gracia de Dios, y para más piedras son bonitas. La gracia de Dios es la presencia del Espíritu Santo el que va a hacer que te vaya mejor. Iglesia, escúcheme acá, lo que nos va a dar bendición no es nuestra capacidad humana, es la presencia de Dios. Pero si tú pagas un precio y te esfuerzas, tendrás la presencia de Dios. Aló, Dios, miren acá, no dará su presencia a gente que tengan en su mente la ley del menor esfuerzo. Esto, esta palabra, Moisés duró 40 días en el monte con Dios. Esa debe ser la actitud de muchos a la hora de casarse, a la hora de buscar esposa y a la hora de hacer negocios. Señor, si no vas a ir conmigo en este proyecto, no me meto. Señor, si no vas a ir conmigo, entonces no entro a esta universidad. Muéstrame a cuál sí tengo que entrar. Pero cuánta gente hay que está en la carne y se mete a donde primero le sale y después se mete en unos líos. Hay que mirar el lado contrario. ¿Sí? Dios dice, si estoy contigo te va a ir bien. Bueno, y si Dios no está con usted, ¿cómo le va a ir? Bueno, si Dios no está con su familia, ¿qué va a pasar con su familia? Dígalo. Pero muchos no miran esa posibilidad. ¿Sabe por qué mucha gente vive a medias? Porque no hace la comparación correcta. ¿Cómo me va a ir si Dios está conmigo? La palabra dice que me va a bendecir, que las bendiciones me van a alcanzar y me van a seguir donde quiera que yo vaya, si obedezco a Dios. Bueno, pero ¿por qué no mira la parte de la maldición? Para que tenga temor de Dios, le da la espalda a Dios. ¿Saben cómo le va? Que le da la espalda a Dios. ¿Aló? Gente que nos ve por internet es gente que le dio la espalda a Dios y hoy está bajo maldición y se está preguntando, ¿y por qué me va así? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Sabe cómo la gente va a saber que hay algo diferente en usted? Porque le va bien. No me cansaré de repetírselo. La mejor señal de que Dios está con uno es que Dios hace que a uno le vaya mejor y diferente a los demás. ¿Aló? ¿Cuántos años tiene usted? No me responda. La edad que usted tenga, ¿en qué Dios va a hacer diferencia? Que todas las personas que hoy tengan su edad no tienen lo que usted va a tener. Haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Hermanos, dejen de buscar el favor de los hombres, primero busquen el favor de Dios. Amén. Pastor, todo el mundo está en contra mía. Hermana, hermano, es para que se vuelva amigo de Dios, no para que se ponga a chillar. ¿No entiende el mensaje que le están enviando desde el cielo? Denle un aplauso a Cristo. Dios va a mostrar su gloria en la necesidad que lo apremia y que lo aqueja a usted hoy, para que usted pueda ver que va a tener compasión del que quiere en el área que usted necesita. ¿Cómo la gente va a saber que Dios está contigo? Porque van a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. En tu vida. No busques más contar testimonios de otros, busca tú contar los tuyos propios. Que tú tengas que contar, que tú tengas que testificar.
Pastor, ¿qué le predico a la gente? Hermano, la predicación no va a fluir si usted tiene testimonios para dar.